yo tengo una opinión al respecto, yo la defino así como el país como un organismo, que es la fiebre del organismo. Nosotros tenemos 36,7, 37 grados como algo normal. En el mundo la inflación es del 1, 1,5, 2, digamos exagerando, un 3% anual. Es decir, la economía, el país que se mueve, tiene en determinados momentos un aumento de precios generalizado y sostenido, eso es inflación. Sí, pero también es inflación, hay una mínima inflación que es como que está vivo el organismo, ¿no es cierto? Sí. Como nosotros tenemos. Pero hay hiperinflación cuando está descontrolada, que sería el caso de Venezuela. ¿Y qué indica esto? ¿Cómo vemos nosotros a Venezuela? Y es un desastre. No hay medicamentos, no hay alimentos, la gente se muere por problemas, no hay trabajo, nada no funciona. Una cantidad Entonces, importante de refugiados en países claro, están del viniendo a la costado, sí. Argentina, a distintos países. Entonces, la inflación es eso, está mostrando que hay algo que no está funcionando bien. Y en la Argentina, hace años que nosotros tenemos inflación y tuvimos hiperinflación, tuvimos un, un descontrol total que lo pudo frenar un economista brillante como fue Roberto Labaña, con alguien que era Eduardo Duhalde, que le dio las herramientas, puso orden, pero frenó la hiperinflación, pero siguió la inflación alta. Yo no diría descontrolada, pero sí dañina. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo, quién se beneficia con la inflación? Se beneficia con la inflación el sector financiero, los bancos, porque los bancos crean dinero con la tasa de interés de los depósitos y además cada vez está más bancarizado todo. O sea, cada vez hasta es obligatorio ahora que todos los negocios vendan con tarjeta, que tengan el postnet y a su vez también los bancos actúan, por ejemplo, cobrando un porcentaje, algunos bancos, no todos todavía, pero un porcentaje por los depósitos en efectivo. También el Estado cobra impuestos por los depósitos y ahí encontramos nosotros un descontrol. Ahora, cuando hablamos de inflación, hablamos de precios, aumento generalizado y sostenido de los precios. Hay otro tema que tenemos que analizar. Cuando hablamos de la macroeconomía, hablamos de oferta y de demanda, de producción y de consumo. Y la moneda es el instrumento universal de pago, reserva de valor, y el unidad de medida. Lo que está sucediendo actualmente es que el país está está enfermo. Esa enfermedad, ese sistema está enfermo en principio porque se quedó sin sistema inmunológico, sin controles. Los delincuentes, los corruptos, los sinvergüenzas que estaban en el gobierno descontrolaron, hasta echaron a la gente honesta para enriquecerse. Y al mismo tiempo corrompieron la justicia, hasta hubo una justicia legítima. Y son muchos años de este proceso. Tengamos en cuenta que en la década del 90, con Menem Cavallo, hubo la venta, el desguace del Estado. No podemos decir, vinieron los españoles a invertir cuando le vendemos YPF, que era del Estado, que funcionaba perfecto, que era un orgullo nacional. Tampoco podemos ponernos contentos con que se desactivaron los ferrocarriles, que era fundamental para la economía. Pero otra cosa que se hizo fue venderle a los amigos los bancos. Y los bancos, como digo, crean dinero gratis. Los bancos tienen una serie de ventajas impositivas. Acá en la Argentina, al juego, no le cobraban impuestos y le otorgaban concesiones a Cristóbal López por decenas de años.
Entonces, qué es lo que está mal? Así, en forma general, yo diría que la inflación está diciendo, está enfermo el organismo, esto no funciona. Y por el otro lado, yo economista, médico de la economía, de este organismo, digo, efectivamente, la inflación está diciendo que algo está mal. Y una Pero de las cosas que está mal es la falta de controles. Contador, si me permite. Sí. La gente común se concentra a lo mejor únicamente en los números, digo. Es decir, todo está caro. ¿Eso es inflación? La inflación, o todo tiene que ver con todo? no, la inflación es dañina. La inflación evita la planificación. La inflación hace que la gente, su sueldo se achique, que no le alcance para comprar todo. Crea desigualdades. Al mismo tiempo, había una economía de subsidio con retorno. Eso Entonces, en los últimos años. Sí, en las décadas anteriores. Y este gobierno tiene muy poca, digamos, no tiene la mayoría que tenían los gobiernos anteriores. Entonces tiene que consensuar. No está mal eso, está perfecto. Pero hay que ver que, por ejemplo, tiene una política de tarifas que dice, mi objetivo es controlar la inflación, vamos a bajarle la fiebre al organismo. Pero al mismo tiempo, con un aumento escandaloso de las tarifas, crea desigualdades sociales. O sea, no es que se toma algo que es elemental. Primero viene el diagnóstico. Primero tenemos que hacer la matriz FODA, que es una herramienta que dice fortaleza, debilidades, oportunidades, acechanza, positivo, negativo, presente, futuro. ¿Cuál es el futuro esperable? ¿Qué podemos desarrollar? ¿Cuáles son nuestros problemas? Pero aparte, en todo el territorio, cada una de las provincias, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tenemos tal nivel de pobreza? O sea, la inflación está diciendo que las cosas están mal, pero hay otro indicador que dice el 30% es pobre, el 50% de los jóvenes indigentes, tenemos problemas de inseguridad casi incontrolables. Y al mismo tiempo hay que destacar algunas cosas positivas. Por ejemplo, en la provincia de Formosa, vamos a ver qué es lo bueno. Tenemos un programa social que se llama Por Nuestra Gente Todo. ¿Por qué es importante? Es importante porque se asiste a la población, se conocen los problemas, se diagnostica la parte de la salud, pero también la parte social, y se reconoce, se reconocen los problemas, y entonces se puede, al tener el diagnóstico, se pueden solucionar. Otro que funciona. No sé si funciona tan bien como sería de desear, el PAIPA, Programa Asistencia Integral a Pequeños Productores Agropecuarios. ¿Por qué es interesante esto? Porque esa gente son emprendedores que no tienen un sueldo, depende de si llueve, si hace frío, si hace demasiado calor, si hay sequía, si hay plagas, si no van a ser explotados porque hay un monopsonio, un solo comprador o pocos, o oligopsonio, pocos compradores. Entonces el Estado tiene que intervenir, de hecho está muy bien y dice, fijo un precio mínimo para tal producto. Eso, por ejemplo, está muy bien. Y debería ser imitado a nivel nacional porque es positivo. Sin embargo, hay otras cosas. Eso yo le comento, se está haciendo a nivel nacional. Pero por eso digo. A través del Estado en tu barrio. Lo que pasa es que claro, lastimosamente todavía acá en Formosa no se hace. Sí. Pero hay otras cosas que están previstas en la Constitución que son muy buenas, como por ejemplo el Consejo Económico Social, que nunca se instrumentó, y al mismo tiempo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Es decir, ¿esto qué hace el Consejo Económico Social? Aconseja. ¿En base a qué? A un diagnóstico. ¿Qué es lo que va a pedir el Consejo Económico Social? Hagamos un diagnóstico, veamos cómo está la situación, pero ¿qué puede llegar a suceder? Cuando yo presidía el Consejo de Ciencias Económicas, entre el 2001 y el 2003, los contadores dijeron, bueno, vamos a prestar las instalaciones, vamos que funcione el Consejo Económico Social, está establecido que no va a cobrar nada la persona que sea convocada, lo establecieron en la misma ley,
Así que esto sería bueno. Tuvimos una reunión con el entonces secretario de Planeamiento, estaban varios exministros, dirigentes, profesionales. Y una pregunta, ¿qué podrían tocar? Y un tema podría ser el crédito, el banco, como herramienta. No, olvídense del Consejo Económico y Social. ¿Me entendés? No, ¿por qué? Y porque había cosas que no estaban bien y que no querían que salgan a la luz. Entonces, lo positivo está perfecto y hay otras cosas que hay que corregir. Entonces, cuando tengamos, imagínate un enfermo que no vaya al médico o que no lo atienda nadie. A nivel nacional, también, yo no estoy hablando de la provincia, estoy hablando del Estado nacional, provincial. Por eso tenemos inflación, porque este organismo no está bien atendido. Y también hay muchas oportunidades. Voy al caso, por ejemplo, cuando el viernes 6 de abril estuve en la reunión con Aranguren. Me senté y le dije, acá lo primero que le puedo decir es que este país no tiene sistema inmunológico, se desmanteló, no hay controles, hay que restablecer los controles. Y el control más importante, ¿cuál es? El que corrige, la justicia. ¿A vos te parece que está funcionando bien la justicia? No, por lo menos no es oportuna y a veces otorga impunidad en forma escandalosa. ¿Por qué? Vaya a saber por qué, pero evidentemente no puede ser que una persona deje de pagar $1.000 millones y ande lo más campante por la calle, que hayan cambiado la carátula. Es un escándalo, digamos, histórico. Entonces, eso no es correcto. ¿Y qué puede hacer el gobierno nacional al respecto? Nada. Pero en cuanto a las tarifas, se está equivocando. ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo de tal manera que la gente entienda y que, bueno, el otro tema que estábamos hablando que estaba exponiendo justamente Aranguren, fue el de las tarifas. Y yo le hablé, por ejemplo, hay productos que están relacionados con el costo de los insumos internacionales, o sea, el valor del dólar incluye el combustible. Y a su vez, ese es condicionante de la mayoría de los precios. ¿Qué le propuse? Que las provincias no tengan que venir a pedir subsidio, ayuda, socorro, sino que sean productivas, como de hecho alguna vez lo fueron, y que sean contribuyentes de la nación con el progreso. ¿Cómo se logra esto? Con los biocombustibles. Históricamente la primera producción fue la caña de azúcar. ¿Y sabe qué dijo Aranguren? Tiene razón. Y le agrego, el maíz también. ¿Cómo prevé, digo, para ir cerrando, que pueda, no le si digo que haga futurología porque es difícil, pero digo, para ir cerrando el bloque por una cuestión de tiempo, ¿cómo prevé usted que puede evolucionar esto en los próximos meses? ¿Una inflación un poco más estable o lo que prevé el gobierno o puede superar esa brecha? Sí, Desde su muy humilde punto de vista. Yo pienso que no hay cambios que uno pueda decir, bueno, no, sí, esto va a parar. Va a quedar al contrario, hay un problema en Siria, puede llegar a darse que nuevamente aumente el precio del petróleo. Y lo que nosotros necesitamos son, como dije, primero el diagnóstico y después las prioridades y la ejecución de planes en todos los aspectos. En el aspecto social, como decía, con programas como el que mencioné de la provincia de Formosa, o económico, el otro programa que mencioné de ayuda a los productores, y al mismo tiempo decir, qué bueno que están los biocombustibles, porque no solo hace bien a la ecología, sí, sino que le da a la provincia de Formosa una producción agrícola, industrial y una sinergia con la ganadería, porque el subproducto le permite terminar el animal acá, en vez de vender un ternero de 200 kilos, ponemos un frigorífico en funcionamiento y entonces va a haber valor agregado, salario, ingresos hasta exportaciones, divisas. Eso es lo que necesitamos, una provincia en producción, un país en producción, un país que cree bienes y servicios y sobre todo
el tema fundamental, la capacitación. Y cuando también otro tema delicado que estuvo tratando en el bloque anterior esta señora, la planificación familiar es fundamental, porque en China, Deng Xiaoping un día dijo, no se puede, y tomaron una medida extrema, dijeron, un hijo por familia. Vos me dirás, sí, bueno, pero eso, bueno, la iglesia un día le dijo a los curas, ustedes no tienen hijos, y a la monja tampoco, y no pasa nada. Acá le dijeron un hijo. Entonces, es curioso, eso sucedió hace unos cuantos años atrás, ya no está más Deng Xiaoping, pero China se fue adelante. Comieron mejor, se vistieron mejor, estudiaron, el chico tuvo una buena atención. Fue una medida extrema, ciertamente, pero dio resultado. Entonces son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta. La educación es fundamental, la cultura, el respeto y los valores. ¿Por qué? Porque desde el Estado tienen que dar buenos ejemplos, no malos ejemplos. Entonces, ¿cómo no van a haber delincuentes si entran por una puerta y salen inmediatamente? En cambio, el policía que dice, no, me voy para otro lado porque si no me sacan el arma, me suspenden, me sancionan, me embargan. Entonces, ¿te das cuenta? Pero este diagnóstico no lo tiene que hacer solo el gobierno. Lo tiene que, así como hacen un debate, no hay que rehuir al debate. Al contrario, hay que tratar de ser democrático y tener en cuenta que primero está la patria y después el movimiento y por último los hombres.